explorando la arquitectura en la naturaleza, cuevas, árboles y lugares naturales. Este análisis explora la fascinante relación entre la arquitectura y la naturaleza, centrándose en 3 ejemplos específicos: la arquitectura en cuevas, la arquitectura en árboles y la integración de la arquitectura en lugares naturales. Descubriremos cómo estas formas de construcción aprovechan los recursos del entorno, se adaptan a las condiciones climáticas y ofrecen una experiencia única de habitabilidad. Arquitectura en cuevas. Viviendo en la tierra. La arquitectura troglodita, o la vida en cuevas, ha sido una práctica humana desde tiempos prehistóricos. Las cuevas ofrecían refugio natural, protección contra los elementos y seguridad ante depredadores. Hoy en día, la arquitectura en cuevas sigue siendo relevante por sus ventajas ambientales. Las masas térmicas de la Tierra actúan como aislantes naturales, regulando la temperatura interior y reduciendo la necesidad de calefacción y refrigeración. Ejemplos de arquitectura troglodita se encuentran en todo el mundo, desde las viviendas en cuevas de China hasta las iglesias excavadas en Capadocia, Turquía. La arquitectura rupestre, que incluye la construcción de estructuras dentro de la roca, también se ha utilizado para crear templos, palacios y otros edificios monumentales. Arquitectura en árboles, construyendo en las alturas. La arquitectura en árboles ha evolucionado desde las tradicionales casas del árbol hasta estructuras más complejas como hoteles y refugios. Esta forma de construcción busca integrar la arquitectura con el entorno natural, minimizando el impacto en el ecosistema. Los árboles ofrecen un marco natural para la construcción, proporcionando soporte y estabilidad. La arquitectura en árboles también puede contribuir a la conservación de los árboles, ya que las estructuras se diseñan para minimizar el daño a las raíces y el tronco. La arquitectura en árboles ofrece una experiencia única de habitabilidad, permitiendo una conexión íntima con la naturaleza y vistas panorámicas. Sin embargo, es importante considerar el impacto ambiental de la construcción en árboles, asegurando que las estructuras sean sostenibles y respetuosas con el ecosistema. Arquitectura en lugares naturales, fusionándose con el entorno. La integración de la arquitectura en lugares naturales busca crear una armonía entre la construcción y el paisaje. Esta forma de arquitectura se inspira en el entorno, utilizando materiales locales y formas orgánicas para mimetizarse con el paisaje. Ejemplos de esta tendencia incluyen edificios que se funden en la roca, casas con fachadas cubiertas de vegetación y estructuras que se mimetizan con el terreno. La arquitectura orgánica, que se inspira en las formas naturales, también juega un papel importante en esta tendencia. La arquitectura en lugares naturales busca crear una experiencia sensorial única, donde la naturaleza se convierte en parte integral del espacio habitable. Sin embargo, es crucial considerar el impacto de la construcción en el entorno, asegurando que la arquitectura se integre de manera sostenible y respetuosa con el paisaje. Conclusión: un futuro sostenible en armonía con la naturaleza. La arquitectura en cuevas, árboles y lugares naturales representa una búsqueda de armonía entre la construcción humana y el entorno natural. Estas formas de arquitectura ofrecen soluciones sostenibles, experiencias únicas y un profundo respeto por la naturaleza. A medida que la conciencia ambiental aumenta, la arquitectura en la naturaleza se convierte en una tendencia cada vez más importante. Los arquitectos y diseñadores están explorando nuevas formas de integrar la construcción con el entorno, buscando soluciones innovadoras que minimicen el impacto ambiental y maximicen la experiencia humana. En un futuro donde la sostenibilidad es crucial, la arquitectura en la naturaleza ofrece una visión inspiradora, invitando a la humanidad a vivir en armonía con el planeta. ¿Qué ejemplos de arquitectura en cuevas existen en el mundo? Ejemplos de arquitectura en cuevas alrededor del mundo. La arquitectura en cuevas, también conocida como arquitectura troglodita, ofrece una rica historia de adaptación humana al entorno. A lo largo de la historia, diversas culturas han aprovechado las cuevas naturales para crear viviendas, templos y otros espacios funcionales. Estos son algunos ejemplos notables de arquitectura en cuevas alrededor del mundo. Europa, Capadocia, Turquía. Esta región alberga una impresionante colección de iglesias excavadas en la roca, muchas de las cuales datan del siglo X. Las cuevas de Capadocia, formadas por la erosión volcánica, se han utilizado para crear casas, iglesias, monasterios y ciudades subterráneas. Aubeterre, Francia. La iglesia de San Juan en Aubeterre es un ejemplo notable de arquitectura rupestre en Europa. Esta iglesia, construida en el siglo XI, se caracteriza por su nave principal excavada en la roca, con un altar y una cripta también tallados en la piedra. Olleros de Pisuerga, España. En la provincia de Palencia, España, se encuentran los Olleros de Pisuerga, un conjunto de viviendas trogloditas que datan del siglo XVIII. Estas casas,
excavadas en la roca caliza, ofrecen un ejemplo de arquitectura vernácula que se adapta al entorno natural. Asia, Bamiyan, Afganistán. Las cuevas budistas de Bamiyan, destruidas por los talibanes en 2001, eran un ejemplo extraordinario de arquitectura rupestre. Estas cuevas, que datan del siglo I a.C., albergaban grandes estatuas de Buda y pinturas murales que reflejaban la riqueza cultural de la región. Göreme, Turquía. La región de Göreme es famosa por sus iglesias y monasterios excavados en la roca, que datan del siglo IX. Estas estructuras, formadas en la roca volcánica, ofrecen una visión única de la arquitectura bizantina y la vida monástica en la región. Dambulla, Sri Lanka. Las cuevas templo de Dambulla, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un complejo de 5 cuevas que albergan una colección de estatuas de Buda y pinturas murales. Estas cuevas, que datan del siglo I a.C., ofrecen un ejemplo de arquitectura rupestre que se ha utilizado para fines religiosos durante siglos. América. Mesa Verde, Estados Unidos. El Parque Nacional Mesa Verde en Colorado, Estados Unidos, es un ejemplo impresionante de arquitectura rupestre de la cultura Anasazi. Las viviendas en acantilados, construidas en el siglo XIII, ofrecen una visión única de la vida de esta civilización precolombina. Malinalco, México. El santuario de Malinalco, construido por los aztecas en el siglo XV, es un ejemplo de arquitectura monolítica que se integra con el entorno natural. Este santuario, tallado en la roca volcánica, ofrece un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para expresar creencias religiosas y culturales. Arquitectura en cuevas moderna. Además de estos ejemplos históricos, la arquitectura en cuevas también se está utilizando en la actualidad. Los arquitectos contemporáneos están explorando nuevas formas de integrar la construcción con el entorno natural, utilizando las cuevas como espacios habitables y funcionales. Casa Orgánica, México. El arquitecto Javier Senosiain ha diseñado la Casa Orgánica, una vivienda que se integra con el terreno y se mimetiza con el entorno. Esta casa, construida en la década de 1970, ofrece un ejemplo de cómo la arquitectura moderna puede aprovechar las ventajas de las cuevas para crear espacios sostenibles y armoniosos. Valls, Suiza. Christian Müller Architects ha diseñado una vivienda subterránea en Valls, Suiza, que aprovecha la pendiente del terreno para crear un espacio habitable. Esta casa, construida en la década de 2000, ofrece un ejemplo de cómo la arquitectura en cuevas puede ser utilizada para crear espacios modernos y eficientes. La arquitectura en cuevas ofrece una rica historia de adaptación humana al entorno, así como una visión inspiradora para el futuro de la arquitectura sostenible. Desde las antiguas viviendas trogloditas hasta los proyectos modernos que se integran con el terreno, la arquitectura en cuevas continúa demostrando la capacidad humana para crear espacios habitables en armonía con la naturaleza. Y en árboles. Arquitectura en árboles. Viviendo entre las ramas. La arquitectura en árboles, también conocida como arquitectura arbórea, es una tendencia fascinante que busca integrar la construcción con el entorno natural, utilizando los árboles como soporte y creando espacios habitables en las alturas. Esta forma de construcción ofrece una experiencia única de conexión con la naturaleza y vistas panorámicas. Ejemplos de arquitectura en árboles. Casas del árbol tradicionales. Las casas del árbol son un ejemplo clásico de arquitectura arbórea. Estas estructuras simples, construidas en ramas de árboles, han sido un elemento popular en la cultura popular y se asocian con la infancia y la fantasía. Hoteles y refugios. En los últimos años, la arquitectura en árboles ha evolucionado hacia estructuras más complejas como hoteles y refugios. Estos proyectos, diseñados para minimizar el impacto en el ecosistema, ofrecen una experiencia de alojamiento única en medio de la naturaleza. Ejemplos notables de arquitectura en árboles. Trehotel, Suecia. El Trehotel en Suecia es un hotel de lujo que ofrece habitaciones únicas construidas en los árboles. Las habitaciones, con diseños innovadores y sostenibles, ofrecen vistas panorámicas del bosque y una experiencia de inmersión en la naturaleza. The Free Spirit Spheres, Canadá. The Free Spirit Spheres en Canadá son alojamientos esféricos suspendidos en los árboles. Estas esferas, construidas con madera y fibra de vidrio, ofrecen una experiencia de relajación y aislamiento en medio del bosque. The Treehouse at Harbin, China. The Treehouse at Harbin en China es un hotel que se integra con el bosque circundante. Las habitaciones, con diseños inspirados en la naturaleza, ofrecen vistas impresionantes del paisaje y una experiencia de inmersión en el entorno. Beneficios de la arquitectura en árboles. Conexión con la naturaleza.
La arquitectura en árboles ofrece una conexión íntima con la naturaleza, permitiendo una experiencia sensorial única y vistas panorámicas. Sostenibilidad. La arquitectura en árboles busca minimizar el impacto en el ecosistema, utilizando materiales sostenibles y métodos de construcción respetuosos con el entorno. Innovación. La arquitectura en árboles fomenta la innovación, desafiando a los arquitectos a encontrar soluciones creativas para construir en un entorno complejo y dinámico. Desafíos de la arquitectura en árboles. Seguridad. La construcción en árboles presenta desafíos de seguridad, ya que las estructuras deben ser resistentes a los elementos y movimientos del árbol. Impacto ambiental. Es crucial minimizar el impacto de la construcción en los árboles y el ecosistema circundante. Accesibilidad. La construcción en árboles puede presentar dificultades de acceso, especialmente para personas con movilidad reducida. La arquitectura en árboles ofrece una visión inspiradora para el futuro de la arquitectura sostenible, combinando la innovación con el respeto por la naturaleza. Los arquitectos y diseñadores están explorando nuevas formas de construir en los árboles, creando espacios habitables que se integran con el entorno y ofrecen una experiencia única de conexión con la naturaleza. ¿Qué tipo de árboles son ideales para esta arquitectura? La elección del árbol ideal para la arquitectura arbórea es crucial para la seguridad, la sostenibilidad y la estética del proyecto. No todos los árboles son adecuados para soportar estructuras, y es importante considerar factores como la resistencia, la estabilidad, el crecimiento y la salud del árbol. Aquí te presento algunos tipos de árboles que suelen ser ideales para la arquitectura arbórea. Árboles de hoja caduca. Roble. Los robles son árboles fuertes y resistentes, con raíces profundas que proporcionan estabilidad. Su tronco grueso y ramas robustas permiten soportar estructuras pesadas. Haya. Las hayas son árboles de crecimiento rápido y con un tronco recto y robusto. Su madera es dura y resistente, ideal para construcciones. Arce. Los arces tienen una forma atractiva y ramas bien distribuidas, lo que los hace ideales para diseños de casas del árbol. Su madera es dura y resistente, pero es importante asegurarse de que el árbol esté sano y no tenga ramas dañadas. Árboles de hoja perenne. Pino. Los pinos son árboles de crecimiento rápido y con un tronco resistente. Su madera es ligera y resistente a la humedad, lo que los hace ideales para construcciones en áreas con climas húmedos. Abeto. Los abetos son árboles de hoja perenne con un tronco recto y ramas robustas. Su madera es resistente y duradera, ideal para construcciones. Cedro. Los cedros son árboles de hoja perenne con una madera aromática y resistente a la humedad. Su tronco robusto y ramas fuertes los hacen ideales para construir estructuras en árboles. Factores a considerar al elegir un árbol. Resistencia del tronco y las ramas. El árbol debe tener un tronco robusto y ramas fuertes para soportar el peso de la estructura. Estabilidad de las raíces. El árbol debe tener raíces profundas y estables para evitar que se caiga o se incline. Crecimiento del árbol. Es importante considerar el crecimiento futuro del árbol, ya que la estructura debe ser compatible con su desarrollo. Salud del árbol. El árbol debe estar sano y libre de enfermedades o daños. Ubicación del árbol. El árbol debe estar ubicado en un lugar seguro y accesible, con suficiente espacio para la construcción y el mantenimiento. Recomendaciones. Consulta con un arborista. Es recomendable consultar con un arborista profesional para evaluar la salud del árbol y determinar si es adecuado para la construcción. Utiliza métodos de construcción respetuosos. Es importante utilizar métodos de construcción que minimicen el impacto en el árbol y el ecosistema circundante. Elige un diseño sostenible. El diseño de la estructura debe considerar la sostenibilidad del árbol y el entorno. La elección del árbol ideal para la arquitectura arbórea es un paso crucial para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y la belleza del proyecto. Con una planificación cuidadosa y una consideración por el bienestar del árbol, la arquitectura arbórea puede ofrecer una experiencia única de vivir en armonía con la naturaleza, en que otras formas naturales se puede desarrollar. La arquitectura biomimética, que se inspira en la naturaleza, ofrece un sinfín de posibilidades para desarrollar estructuras en otras formas naturales. Aquí te presento algunos ejemplos. 1. Formas geológicas. Cuevas y cavernas. La arquitectura subterránea, inspirada en las cuevas y cavernas, ofrece ventajas térmicas y acústicas. Se pueden crear espacios habitables con formas orgánicas, aprovechando las propiedades de la tierra como aislante natural. Rocas y montañas. Formas rocosas y montañosas pueden inspirar diseños con estructuras robustas y resistentes a los elementos. La arquitectura puede mimetizarse con el paisaje, creando una armonía visual y funcional. 2. Formas vegetales. Flores y plantas. Las estructuras pueden tomar formas de pétalos, hojas o tallos, creando espacios dinámicos y fluidos.
La arquitectura puede imitar la forma de crecimiento de las plantas, adaptándose a las condiciones del entorno. Árboles y bosques. La arquitectura puede inspirarse en la estructura de los árboles, creando estructuras con formas ramificadas y sistemas de soporte naturales. La integración de la vegetación en la arquitectura puede crear un espacio más verde y sostenible. 3. Formas acuáticas. Conchas y corales. Las formas complejas de conchas y corales pueden inspirar diseños con estructuras resistentes y eficientes. La arquitectura puede aprovechar las propiedades de la concha para crear espacios acústicos y térmicos. Peces y delfines. Las formas aerodinámicas de los peces y delfines pueden inspirar diseños con estructuras fluidas y resistentes al agua. La arquitectura puede aprovechar estas formas para crear estructuras con menor resistencia al viento o al agua. 4. Otros elementos naturales. Nubes. Las formas abstractas de las nubes pueden inspirar diseños con estructuras ligeras y fluidas. La arquitectura puede aprovechar las propiedades de las nubes para crear espacios con iluminación natural y ventilación. Ondas. Las formas onduladas de las olas del mar pueden inspirar diseños con estructuras dinámicas y flexibles. La arquitectura puede imitar el movimiento de las olas para crear espacios con mayor resistencia al viento o al agua. Beneficios de la arquitectura biomimética. Sostenibilidad. La arquitectura biomimética busca crear estructuras que sean más sostenibles y eficientes en términos de energía, materiales y recursos. Innovación. La inspiración en la naturaleza abre nuevas posibilidades para la innovación arquitectónica, creando formas y estructuras únicas y funcionales. Estética. La arquitectura biomimética puede crear espacios estéticamente agradables y armoniosos con el entorno natural. La arquitectura biomimética ofrece un camino prometedor para crear estructuras más sostenibles, innovadoras y hermosas, inspirándose en la sabiduría de la naturaleza. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.